Recuerdo cuando estaba cursando el segundo ciclo, tenía dificultades en saber cómo realmente funcionaba el sensor óptico reflectivo, o como también llamado sensor infrarrojo CNI-70. A medida que iba practicando y averiguando, pude entender el funcionamiento de este circuito. Por eso, en este video les quiero compartir esta experiencia. ¿Les interesa? Pues acompáñenme a ver el video. Esta es la metodología del video que vamos a tener. Como punto número 1 vamos a hablar de la aplicación del sensor. Y como punto número 2 vamos a hacer el reconocimiento de los pines del sensor. Aquí tenemos, dentro del reconocimiento de los pines, vamos a ver los pines de conexión. ¿Para qué sirve cada pin? Luego vamos a ver los principios del sensor. Y finalmente, dentro de reconocimiento, vamos a ver la comparación con otros sensores similares. Y finalmente, como punto número 3, vamos a ver el funcionamiento del circuito. Obviamente también vamos a hacer una simulación en Proteus y también vamos a mostrar el circuito en físico. Tenemos el punto número 1, que es la aplicación del sensor. Estos sensores están presentes casi en todos los circuitos que requieran detectar un evento externo, y me atrevería a decir que la mayoría de los sensores trabajan a base de este sensor. En mi caso trabajo en una empresa reparando juegos electrónicos y a diario me encuentro con estos sensores, y está presente en diversos dispositivos como son los ficheros, los tiqueteros, en máquinas que requieren llevar un conteo y así en infinidades de dispositivos. Y es casi usual encontrar las fallas en este sector, ya que estos sensores están en constante trabajo. Para poder solucionar este problema, necesitamos saber el correcto funcionamiento de este sensor. Punto número 2, reconocimiento del sensor. Aquí tenemos nuestro sensor CNI-70 como tal. Esto sería la imagen en físico. Aquí observamos dos LEDs. Uno de color más claro es el emisor y el color más oscuro es el receptor. Ahora, la separación o la alimentación que me indica o que yo puedo identificar es que esta ranura que tenemos es la separación. Quiere decir que de aquí, ahí observamos que de aquí para la izquierda es el circuito de emisor o el LED de emisor, y de aquí para la derecha es el circuito de receptor o los pines de receptor. Como les había indicado, esta ranura es la separación. Para la izquierda es el LED de emisor y para la derecha es el LED de receptor. Sabiendo esta identificación, vamos a pasar al principio de funcionamiento. Aquí tenemos el principio de funcionamiento de este sensor. En realidad es muy simple para poder entender el principio del funcionamiento, porque aquí podemos observar que tiene el símbolo de un transistor y este tiene un símbolo de un LED. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando yo alimento este LED de emisor, emite una luz, la cual va a ser una señal para que pueda activar el LED de emisor. Sabemos que el transistor, cuando nosotros alimentamos por la base, ya sea PNP o NPN, en el caso de que sea NPN, necesitamos un pulso positivo para que el transistor cumpla su trabajo. En este caso no vamos a necesitar nada cableado, sino que va a ser una señal que va a emitir y este a su vez va a recibir, y una vez que reciba esta señal permite la conducción de este transistor. Aquí observamos que este transistor o este LED receptor es un NPN, así que va a necesitar una señal positiva. Entonces podemos llegar a la conclusión de que este manda una señal positiva y luego se activa mi transistor. Pero ¿cómo así? Fácil. Aquí tenemos el LED de emisor y ahora cuando choca un obstáculo, esta señal rebota y este LED de receptor obviamente cumple su trabajo de recibir esta señal, y al recibir esta señal deja pasar la corriente y observamos como cualquier otro transistor. Entonces el circuito que viene del siguiente estaría funcionando perfectamente. Bueno, señores, esto sería todo en cuanto a los principios de funcionamiento de este sensor.
Ahora vamos a las variedades de sensor. En realidad existe muchísima variedad de estos sensores. Aquí tenemos módulos que trabajan directamente con microcontroladores. En este caso trabaja con Arduino o también pues se puede trabajar con PIC, no hay ningún problema. Pero aquí ya tenemos ya todo un módulo, la cual nos facilita para poder hacer cualquier programación o para poder hacer cualquier control, porque vamos a tener una salida y también tenemos aquí otro módulo en distinta forma. Este tipo de sensores existe muchísimo. Podemos encontrar esto para poder controlar la velocidad de los motores. Si se dieron cuenta en desarmar un motor o algo así, este me permite visualizar el control del RPM del motor y de esa manera controlar el motor según que yo requiera. Estos sensores que vemos aquí tienen un mayor alcance. Igual manera, aquí tenemos un sensor infrarrojo. Este sensor es un sensor industrial. También tenemos aquí que es un sensor industrial. Este sensor capta una larga distancia. Bueno, esto sería todo en cuanto a las variedades de sensores. Obviamente que hay muchísimos más. Y finalmente tenemos el tercer punto, que es el funcionamiento del circuito. Para ello nos vamos a hacer ayuda de un software que es el Proteus 8 para ver la simulación y el circuito realizado. Aquí ya nos encontramos en el programa de Proteus. En principio vamos a alimentar este circuito con 5 voltios. También se puede realizar con 12 voltios, no hay ningún problema, pero tienen que hacer una modificación aquí en la resistencia. En mi caso es de 220 ohmios porque estoy utilizando 5 voltios, y si quieren utilizar 12 voltios tienen que utilizar mayor a 220 ohmios, puede ser 680 ohmios para 12 voltios. Ok, este LED de emisor en cuanto a la alimentación tiene las mismas características que un LED convencional o un LED cualquiera, simplemente se alimenta y al alimentar ya estaría cumpliendo su función de emitir una señal o una luz infrarroja. Esta luz infrarroja nosotros no podemos verlo, pero con la ayuda de nuestra cámara podemos ver perfectamente. Bueno, pues esto sería todo en cuanto a la explicación del LED emisor. Ahora sí nos vamos al LED receptor. Ahora, en cuanto al LED receptor, este LED receptor va a requerir de la ayuda de una serie de dispositivos para que pueda funcionar correctamente. Observamos que aquí el LED emisor tiene un símbolo de un transistor. Podemos identificar que es un transistor NPN, entonces quiere decir que requiere una señal positiva para que se pueda activar este transistor. Cuando este recibe la señal en la base, que es obviamente una señal positiva, deja pasar la corriente negativa. Ahí observamos, pasa la corriente negativa. Entonces con ello se estaría activando mi transistor, que es un transistor PNP. Sabemos que un transistor PNP requiere una señal negativa para que pueda activarse este transistor. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo cuando no detecta nada? Cuando no detecta nada, se viene una señal positiva, observamos por aquí, pasa por aquí, entonces pasa aquí a la base del transistor. Cuando pasa a la base del transistor, obviamente este transistor no se activa porque hay un positivo. Entonces, cuando este sensor detecta un obstáculo, deja pasar la corriente negativa y activa nuestro transistor. Es así como lo activa aquí a mi transistor. Cuando pasa el negativo, obviamente aquí hay una diferencia de potencial, aquí hay un negativo, entonces pasa automáticamente, y es así como se activa este diodo emisor de luz. Vamos a ver la simulación. Aquí tenemos la distancia del obstáculo, que es de 10 milímetros. Obviamente está un poco alejado. En este caso estamos acercando el obstáculo, estamos acercando, seguimos acercando, y observamos que mientras más cerca, más es la intensidad del LED. Estamos alejando el obstáculo y pues se apaga mi LED. Vamos a acercar el obstáculo, acercamos el obstáculo, listo, se enciende mi LED. Y es de esta manera como trabaja este sensor. Les estoy dejando todos los materiales que estamos utilizando. ¿Listo? Ahí pueden observar los materiales que estamos utilizando. Ahora sí pasamos a ver el circuito en físico. Bueno, pues ahora sí ya nos encontramos en el circuito en físico. Aquí está mi alimentación de 5 voltios. Voy a encender mi fuente. Ahora sí, cuando detecto un obstáculo, se enciende mi LED.
¿Cómo enciende? Mira, ahí observamos el LED. El LED emisor emite una luz infrarroja. En este caso la cámara puede detectar que es una luz color violeta. Eso indica que está siendo alimentado el LED emisor. Aquí tenemos el negativo, el pin negativo que está yendo al negativo. Y el pin positivo obviamente al positivo con una resistencia de 220 ohmios. Y este es el pin negativo del sensor, que está yendo a la fuente negativa, ¿no? Que está yendo a 0 voltios. Y este es el colector, ¿no? Del receptor, del LED de receptor. El colector, estamos jalando aquí y vamos aquí con una diferencia de potencial y se va a la base del transistor PNP. Esta es la resistencia de 10K que viene del positivo. Y como les había indicado, cuando no detecta nada, obviamente hay un positivo aquí en la base. Cuando detecta, deja pasar el negativo que observamos aquí, el negativo que está yendo por acá, deja pasar por aquí, deja pasar y activa mi transistor. Como es un transistor PNP, ahí observamos que el emisor está siendo alimentado por un positivo. Cuando detecta algo, hay un negativo en la base y deja pasar el positivo y finalmente se activa mi LED. Bueno, señores, esto ha sido todo de mi parte. Nosotros nos vemos en el próximo video. Pero como siempre, no se olviden de suscribirse y darle manito arriba.